Bueno, vamos a pasar para cerrar este evento con la maestra Claudia Heréndira Valdés Garza. Ella es de México, de Tamaulipas. Es psicóloga, terapeuta e instructora, además docente, y es presidenta de una asociación civil llamada Internacional de Ciudades de Valores. Maestra, le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, gracias, bienvenidos todos y todas. Y me quedo admirada, doctor Claudio Barrales, de verdad. Un ejemplo de país, sin duda, Chile. Ejemplo de, pues, de prosperidad, de capacitaciones, de actualizaciones, de mucha preparación. Y, y bueno, pues ahora sí que me quito el sombrero, dijéramos, y un ejemplo de un gran equipo del que habla usted. Felicitaciones a usted extendidas para su equipo también. Gracias. Y bien, eh, el tema que voy a compartirlo ahora es sobre la iglesia de la Santa Cruz que se derrumbó en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y voy a hablar sobre cómo fue la intervención que hicimos los psicólogos en la zona. Voy a compartir ahora, si me permiten. Bien, este es el tema, intervención en crisis psicológicas, iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Voy a tratar el tema de la mejor manera posible, evitando vulnerabilidades en el tema, puesto que quizá estén presentes algunas personas que hayan sido víctimas de esta situación. Entonces, desde luego, voy a omitir nombres y situaciones que, que sean muy, este, que puedan resultar vulnerables. Bien, bien. Esta era la iglesia antes de lo acontecido, antes del derrumbe, la iglesia de la Santa Cruz. Aquí, pues, las misas se reunían en diferentes horarios, eh, bodas, 15 años, comuniones, todo lo que se lleva en una iglesia, ¿no? Una iglesia normal, donde nunca nadie imaginó que fuera a pasar una desgracia eh, del tamaño que sucedió. Esta era la entrada principal, esta fue la parte que se derrumbó. Este de aquí donde se ve el pino, era una parte que es como, digamos que estaba en una esquina, y bueno, acá atrás es donde se ve la iglesia también, y aquí tenemos una fotografía de la parte interna. Todo comienza un primero de octubre del año 2023. Era ya por la tarde, era un horario de tarde, y yo miré algunos mensajes, algunas noticias, eran noticias que salen en Facebook, en las redes, de que había una situación de desgracia, de un derrumbe. Habían personas que estaban tratando de zafar la cerca, que es esta de palitos aquí donde se ve el pino, porque no había manera de entrar. Aunque se mira ahí que se podía entrar por cualquier parte en ese momento, pues con lo que pasó, estaban tratando de quitar esto para poder entrar con vehículos. Los primeros en llegar fueron Protección Civil, medios de comunicación. Y entonces, mientras yo miraba esto en las redes sociales, yo creía que era en otro lugar, que era en otra parte del mundo. Desde luego que
que sí me alarmaba lo que estaba pasando, pero cuando yo empiezo a ver en el grupo de psicólogos al que pertenecemos aquí, porque pueden estar colegiados o pueden pertenecer a otro grupo de psicólogos, pero tenemos uno donde nos hemos reunido varios psicólogos que se llama Psicólogos Unidos Mexicanos. Entonces ahí en ese grupo empiezan pues a decir, a mandar alarmas, ¿no? Esto acaba de pasar, esto acaba de suceder, ¿quién va para allá? Y una de las psicólogas aquí en la zona, muy reconocida, psicóloga Laura Castilleja, yo creo que es amiga de ustedes también, dice, tenemos que ir. Ella estaba trabajando en ese momento y pues ella da la indicación, ¿no? O sea, su liderazgo de tenemos que hacernos presentes, tenemos que ayudar. Entonces, en ese momento que yo iba llegando, esa vez salí temprano del consultorio, salí temprano de trabajar, pues otra vez me empiezo a activar y digo, tengo que ir, pero fue algo, pues como persona, ¿no? Que te llama, es un llamado a ayudar, a apoyar a las personas que en ese momento lo necesitan sin saber realmente lo que estaba pasando, cuál era la magnitud de la situación. Entonces, esa parte humana, antes de la profesional, que te llama a ir a ayudar. Y yo llegué al lugar, todavía alcancé a estacionarme a una cuadra, a una cuadra de la iglesia. Y digo esto porque apenas comenzaba a llegar la gente. La gente aledaña, ahí los vecinos estaban ahí apoyando, traían alfardas, otros traían herramientas. Había mucha gente, pero las personas de fuera, los vehículos apenas estaban comenzando a llegar. Entonces, cuando yo llego, yo no veo a ningún psicólogo, yo no veo a nadie. Y me sentí con una responsabilidad de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque finalmente estás esperando luego a seguir, a ver qué se va a hacer. Lo que yo hice fue acercarme totalmente a hablar con los de Protección Civil y decir, ¿dónde están las personas, los familiares, las personas que han salido ilesas, ¿no? En ese momento, pues yo no sabía cómo iba a estar todo el panorama, porque inclusive el de Protección Civil se quedó paralizado y me dijo, no sé, vamos llegando. Entonces, bueno, fue quedarme allí a observar, a ver por qué no salía nadie. Y en eso llega una mujer, se acerca y menciona, la mamá de la niña está preguntando por la niña. Entonces, eso me hace voltear, ¿dónde está? Y es donde me dirijo. Es donde me dirijo, llego con ella y bien, ahí comienza mi intervención, que ahorita voy a hacer una pausa ahí para mostrarles las siguientes diapositivas que nos muestran la magnitud de la situación. Bien, este es un video que no tiene sonido, es un video que no se ve nadie de cerca. Lo voy a poner, dura unos segundos. Aquí podemos ver las maniobras de rescate, cómo están las personas. Vemos que hay personas de algunas instituciones, pero vemos muchas personas civiles ayudando. No estábamos preparados para una situación así. No había pasado algo así en Tampico. Inclusive las personas que están allá ayudando, que están allá apoyando, tiempo después también fueron atendidos
en los consultorios de los psicólogos que ahorita les voy a platicar. Esta es una fotografía más. Aquí están Sedena, Marta, la secretaria Marina también estuvo presente, Cruz Roja. Estas son unas bancas donde podemos apreciar el techo en el derrumbe y algunas partes donde se partió la losa, pues es donde llegó hasta el suelo. Bien, entonces nosotros llegamos a hacer la intervención. Fueron llegando más psicólogos, ya cuando yo llego con la familia, y bueno, pues empiezo yo a saber primero, ¿no? Dónde estaba su demás familia, si estaba con ella, quién la acompañaba, a enterarme de la historia. Al mismo tiempo habían más personas, hay víctimas también de la situación, esperando a familiares que no sabían ellos en qué condiciones estaban. Y pues es como que contener a todas las personas que estaban en la misma situación al mismo tiempo. Y de no haber psicólogos, de pronto llegaron muchos. Llegaron muchos psicólogos, hicimos también un trabajo en equipo, nos organizamos, pero claro que también hay cosas en las cuales aprendimos. Aquí, en esos letreros que ponían primeros auxilios psicológicos, inclusive hay uno que yo doy primeros auxilios psicológicos, atención psicológica, después llegaron carpas que enviaron de la Secretaría de Salud, se recibió ese apoyo. Y bien, aquí se aprecia a una psicóloga atendiendo pues a una víctima de esta situación, haciendo la intervención en crisis primaria, donde se encuentran estos primeros auxilios psicológicos. Esto con el fin, bueno, esta psicóloga, muy experimentada ella, aplicó MDR para que no hubiera un posible trastorno de estrés postraumático, y bueno, aquí los psicólogos, ¿cómo contribuimos atendiendo a la población con esos primeros auxilios psicológicos que ya los nombró el doctor Gustavo Carpintero? Ya nos explicó cuáles son. Esos fueron los que nosotros hicimos. Nos centramos mucho en ese momento, pues, en la respiración, en ponerlos a salvo, en que no se acercaran hacia allá, en dónde estaba la familia. Posteriormente a toda esta situación, me tocó a mí hacer una lista de todos los psicólogos que deseaban participar en ayudar a las personas que habían sido víctimas, tanto comenzando desde lesiones, lo que pasaron, las pérdidas de sus familiares, las personas que aún se encontraban en el hospital y que no sabían qué iba a pasar con ellos, con su salud, con su vida. Y bueno, pues, ¿dónde se ubica el psicólogo y qué especialidad es la que tiene? Y con las personas era preguntarles, ¿dónde vives? Tampico, Madero, ¿de dónde eres? Soy de Tampico. Ok, ¿cuántos psicólogos tengo en Tampico? Tengo 5. Ir organizando y hacer toda pues una agenda, vincular los contactos, dar seguimiento que fueron atendidos. Y todo esto fue gratuito, totalmente. Todas las atenciones que se brindaron fueron gratuitas. Actualmente, todavía existen un grupo de apoyo que esto lo brinda una tanatóloga, Socorro Berrones, un saludo para ella, con sus grupos de ayuda de Fundación Acompaña, que también participó.
a 2 años del derrumbe de la iglesia. Y bien, por aquí hay otra fotografía. Estos son pues, los psicólogos que participaron. Realmente no pude hablarles a todos para poder poner la foto y no podía poner a unos sí y otros no, mejor decidí así. Esta cabecita que se ve por acá, la que no está en la foto, está para acá, creo que estaba anotando yo los nombres de las víctimas. Esta soy yo, acá atrás. En esta carpa que se ve aquí, enfrente, estaban unas camionetas de una institución. Estaban adentro con clima. Hay veces que nosotros tenemos que ser como aventarnos, o sea, hacer cosas en ese momento porque tienes que salvaguardar a la persona que tienes ahí, que sabes que es la que necesita el ayuda, ¿no? Entonces yo volteo y veo las camionetas y veo que están arriba ellos, claro, porque pues ya habían muchas personas allá apoyando, pero están en el clima. Entonces yo fui, les toqué, abrí la puerta y, oigan, ¿saben qué? Necesito que me ayuden con estas personas y que las suban en la camioneta para que estén en el clima porque no han comido, porque se sienten mal, porque todo lo que pasa en un momento en crisis. Ah, claro que sí, claro que sí. Entonces, a veces no hay quien te diga las cosas o no sabes qué hacer porque no sabes cómo reaccionar. A lo mejor tú no eres esa víctima así de primera instancia, pero sí estás viendo la situación y a veces, pues te quedas ciclado, te quedas eh, ensimismado con todo lo que estás viendo y no sabes cómo reaccionar. No es que no lo quieras hacer. Entonces, se subió la familia, y ahí estuvieron mucho mejor, ¿no? Digo, con todo lo que estaban pasando, lo que se estaba viviendo, ya se gestionó también para que ellos fueran llevados al hospital porque tenían lesiones, pero no se podían ir porque necesitaban encontrar respuestas, necesitaban saber de sus demás familiares. Y eso, como les dije al inicio, a uno pues como psicólogo, estás ahí, ¿no? O sea, te muestras guerrero, te sabes lo que, pues lo que sigue, lo que tienes que hacer, lo que sí, lo que no. Y a veces se te va, porque somos humanos. Y precisamente esa parte donde entra tu persona, donde entra la parte humana, donde te conectas ahí porque estás viendo toda la situación. Me tocó ver también donde ya éramos muchos psicólogos y yo creo que esto es importante que tratarlo aquí. Y con una sola persona estaban 5 psicólogos o más al mismo tiempo, estimulando a la persona. Mientras uno le estaba agarrando el brazo, el otro le estaba hablando, el otro le estaba agarrando la pierna, o muchas preguntas al mismo tiempo. Y yo creo que esto, bueno, sí quedó de aprendizaje porque después nos reunimos, hablamos de lo que había pasado. Nosotros los psicólogos, de hecho, nos reunimos en la clínica de la doctora Castilleja. Y bueno, pues era para seguir organizándonos qué iba a pasar, hasta dónde iba a ayudar cada uno, cuánto nos íbamos a comprometer cada quien. Y, y bueno, también de las cosas que podíamos mejorar, ¿no? El no estar, si ya le pusieron alcohol, pues no estar ocupando su cabeza, haciéndole otras cosas, ver que tuviera agua, pero no que tuviera 5 botellas de agua. Entonces, eso también faltó. Yo creo que cuando vemos que ya está siendo intervenido, quedarnos por si somos requeridos. Pero es bien importante guardar eh, esa calma también como profesionales de la salud que estamos dando una intervención. Si ya vemos que un colega está apoyando, está haciendo su trabajo, quizá ayudarle al colega,
pero ya no intervenir con la víctima, con la persona que está necesitando en ese momento, pues, la intervención, los primeros auxilios psicológicos. También yo no quiero que se me vaya a pasar nadie porque aquí después de esto recibimos una capacitación, una persona que vino a la Ciudad de México, creo, esto gestionado por la psicóloga Katy Gallardo, también fue en el hospital psiquiátrico, gracias también al doctor Alejandro Cruz que nos permitió esta capacitación en sus instalaciones. También estuvieron presentes muchos psicólogos como Emanuel, como Cecilia, Magda, Cristina, Gaby, Marco Cruz, en paz descanse, hace recientemente falleció él. Y bueno, pues a mí me tocó atender también y estuve durante un año brindando esta atención gratuita. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario. Bien. ¿Ya la leyó? Bueno, No digo muchas por si ahorita a este momento hay alguna pregunta para poder hacerlo más interactivo, estoy. sí, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy ilustrativa de cómo se responde a estas situaciones, ¿verdad? Paso a esta pregunta. Primero es muchas felicidades por la ponencia. ¿Se ha considerado implementar un programa de primeros auxilios interinstitucionales para desastres como huracanes, inundaciones, incendios, etcétera? Bien, es importante aquí saber que nosotros no pertenecemos a una, no somos parte del gobierno, vaya, no somos una institución que pueda hacerlo. Sin embargo, nosotros como civiles, como una organización voluntaria, porque eso es lo que fuimos voluntarios, mandamos inclusive a hacer nuestros chalecos con el color, porque si sucede una próxima vez, poder llegar más rápido, porque si nos impedían el paso conforme fueron pasando las horas para llegar a más personas. Y es que era algo normal, porque lo tenían que hacer las autoridades, no podían dejar pasar a cualquier persona. Eh, y hemos recibido capacitaciones cada vez que sale algún curso, cada vez que hay una capacitación sobre los primeros auxilios psicológicos. Bien, pues cada uno toma sus capacitaciones y bueno, desde ahí, desde esa trinchera estamos nosotros. Y claro que con el afán de ayudar a las instituciones gubernamentales, por supuesto, no estamos divididos con eso. Si nos podemos sumar, claro que podemos participar, con todo gusto. Muy bien, maestra. Parece que no hay más preguntas. Bueno, hay más. Muchas gracias por compartir este evento tan doloroso y por la intervención que ofrecieron tan profesional. También Miguel nos dice muchas felicidades. ¿Usted sabe si hubo algún tipo de apoyo emocional a las personas afectadas posterior a este evento? Sí, nos organizamos en cuanto a pacientes, así a las personas que fueron atendidas. Algunos fueron atendidos durante 3 meses, durante 6 meses, durante un año. Se les dio una atención continua, pues por los duelos, por el estrés postraumático, por la ansiedad. eh, y sí, o sea, toda esta atención fue, eh, fue en grupo. O sea, los Psicólogos Unidos Mexicanos trabajamos, ahora sí que de manera voluntaria y, y no desistimos, a ese trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Frida ofrece que ella le gustaría participar.
Entonces, yo creo que habrá manera de ponerse en contacto con ustedes. Y Miguel Claro nos que dice sí. muchas gracias. Doctora, yo Bueno, quisiera preguntarle si sea ¿alguien sistema, habló? perdón. ¿Alguien Hola, habló? buenas ¿Alguien hizo una noches. pregunta? Sí, Ah, soy yo. Me refería a participar respecto a lo que nos solicita la ponente Claudia. Em, si teníamos alguna duda o comentario. Yo ok. le comparto que bueno, estoy en la ciudad de Puebla. Em, en el 2017, cuando fue lo del sismo, me tocó ser voluntaria en la Secretaría de Educación Pública. Primero fui voluntaria, después ya hubo una contratación, pero yo recién había salido de la universidad. Y en aquella ocasión, como lo menciona la ponente Claudia, no hay un protocolo, ¿no? No se sabía qué hacer. Entonces, esto que comenta sobre las reuniones y ver qué es lo que se debe de priorizar, cómo proceder, es muy importante. Mi sugerencia, porque es algo que también se hizo por parte de la Secretaría y colaboramos en un material, para publicar un manual, en este caso dirigido a los docentes, porque obviamente al ser 117 escuelas que se vieron afectadas, pues no podíamos abarcar en un solo momento a todas. Entonces, mi sugerencia es que pudieran hacer una publicación, porque creo que si bien tenemos dificultades o deficiencias en la parte de los primeros auxilios ya físicos, que son los que imparte, por ejemplo, Protección Civil, eh, aún hay más dificultad en la parte de los primeros auxilios psicológicos, porque ya se están haciendo o ya se tienen algunos protocolos en ciertos países para los primeros auxilios físicos, pero por ejemplo, aquí en México todavía hay mucha carencia de eso. Y creo que el material, o sea, hacer este, le digo, un artículo o publicar un libro puede apoyar a eso. Así fue como, por ejemplo, nosotros nos apoyamos de la Secretaría de Educación Pública para hacer llegar esta información a los docentes, además de capacitarlos, ¿no? Capacitar a las instancias. Entonces, creo que podría, digo, espero que mi comentario pueda apoyar a eso, para que también exista un previo, un material, ¿sabe? De donde se puedan respaldar otras personas. Yo creo que toda la experiencia que comenta la ponente, la maestra Claudia, es muy importante y creo que puede ayudar también en colaboración con, por ejemplo, Protección Civil o estas instancias de la Guardia Nacional o algún otro organismo que se lo permita, pues participar en ello, porque no hay tanto material como uno quisiera para cuando existen estas cosas, pero, o sea, sí tenemos materiales nosotros los psicólogos de cómo realizar los primeros auxilios psicológicos, incluso hay diferentes modelos de intervención, pero me refiero a esta parte de y cómo llegas, cómo allí estos temas, ¿no? Que comentó muy puntuales la maestra Claudia, cuando hay muchos psicólogos atendiendo, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, tú como psicólogo, ¿qué te corresponde? ¿Cuál es el primer paso, no? Dejar de lado un poco eso, concentrarte quizás en apoyar, brindar un agua, pero alejarte cuando ya no es necesario que continúes y cómo va a ser tu relación con las otras instancias que estén también atendiendo, porque nosotros como psicólogos tampoco podemos ponernos en riesgo y esta parte de, por ejemplo, también dar contención y atención psicoemocional a los psicólogos, pues también va a ser importante cómo te atiendes después de tú como pues persona que atiende. Es importante también. Y bueno, pues Muy hasta bien. ahí termina mi participación. Gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Frida. Frida. Le vamos a dar la palabra a Genaro, por favor, Genaro González. Gracias, buenas noches. Claudia, Buenas te noches. saludo.
también tan pequeño, estuve participando de manera indirecta, aunque no estuve en el lugar de los hechos. Eh, Muchas gracias por la ponencia y por recordarnos ese compromiso en aquella ocasión. Hay un grupo que, bueno, yo estuve durante el COVID, además de estar en un grupo que se formó para atender específicamente a la emergencia, ahí en Tampico, que se llamó Intervención en Crisis. He estado en Psicólogos Sin Fronteras, ahora ya no es Psicólogos Sin Fronteras, pero existe, y el Centro de Intervención en Crisis de la UNAM. Y se hizo un grupo, más bien yo fundé un grupo paralelo junto con, en Telegram, donde hay mucho material para intervención en crisis, protocolos, investigaciones, resultados. Se los voy a postear ahí en el chat por si alguien, digo, tiene que estar registrado en Telegram para poder acceder. Ahí van a tener la liga de invitación. Y efectivamente, hay dos niveles, digamos, de los protocolos, desde los procedimientos de intervención de primeros auxilios psicológicos, que sobre eso hay trabajo, pero no hay un protocolo claro, y bien decía la anterior compañera que intervino, sobre cuando llegas a un área en desastre, eh, ¿cómo te organizas? ¿Con quién te contactas? Claudia hábilmente se acercó a Protección Civil, ¿sí? Que son los responsables de ese papel en casi cualquier lugar, ¿no? Pero a veces Protección Civil no sabe muy bien dónde ubicar el trabajo de los primeros auxilios psicológicos. Y en las reuniones que llegamos a tener, también se habló de qué hacer y qué no hacer cuando se está con las víctimas directas e indirectas, ¿no? Como son los familiares sobrevivientes, por ejemplo, indirectos. Entonces, mis felicitaciones a Claudia, que fue la primera de ese grupo que se formó en llegar ahí y la primera en organizarnos, ¿no? Y en canalizar algunos, pues, víctimas de esta tragedia. Se los voy a postear y felicidades, Claudia. Gusto en saludar. Muchas Muchísimas gracias, Genaro. Me gustaría agregar ahí, ya sé que nos quedan pocos minutitos, pero sí, justamente esa fue la parte, más difícil, fue el tener que escuchar todas y cada una de las historias de cada uno, porque primero la tenía que escuchar yo para saber a quién se lo iba a enviar, para saber quién en ese momento estaba disponible, qué psicólogo o psicóloga le quedaba más cerca, de acuerdo a lo que estaba viviendo la persona, eh, quién tenía esa especialidad, ya sea que por el estrés postraumático, por situaciones de duelo. Entonces, y que además todos los psicólogos que querían participar, que todos se sintieran que participaban. También eso era muy importante y bueno, como ustedes se han dado cuenta, sí es algo que cuesta el revivir esos momentos, por más capacitación que se tenga, por más actualizaciones que tengas, ¿sí? Por más entrenamiento que puedas tener, no te puedes olvidar de la parte humana. Si no eres humano, si no lo haces con amor, si no viene esa parte genuina de ti, creo que la parte profesional no importaría, ¿sí? Se tiene que trabajar primero y hacer las cosas desde el amor, desde el corazón, porque desde ahí surge la profesión. Gracias. Muchas gracias, maestra. Hay un comentario que quiero rescatar. Dice, una buena intención jamás se va a comparar con una buena intervención. Las emergencias y crisis son sucesos inesperados, por eso debemos estar preparados y capacitados. ¿Sí? Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Al principio, el doctor Gustavo nos mencionaba que hay varios protocolos, ¿sí? Y hay varios cursos. Si nosotros nos metemos a buscar esta información, seguramente la vamos a encontrar. Y el Magíster Barrales también nos decía, ya desde la ONU hay protocolos muy específicos. México tiene muchos protocolos también. Hay que acercarnos para rescatarlos. Ya sabemos, como nos decía hace un momento Frida,
que nuestras autoridades muchas veces no están capacitados para ellos, pero el material ahí está, hay que rescatarlo, ¿sí?